Principios de filosofía oculta, por el maestro Joel Kuhl, segunda parte. Número 12. La conciencia planetaria. Si bien la raza humana es uno de los sentidos a través del cual la conciencia planetaria sigue evolucionando por la ruta marcada en el plan divino, otro de los sentidos está representado por el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Ellos corresponden a otro aspecto de la realidad humana, a otro aspecto de la realidad divina. La conciencia del planeta evoluciona a través de las diferentes percepciones del mundo. Por un lado, los seres humanos captando la realidad tridimensional en su muy particular forma. Por otra parte, la percepción que el reino animal posee acerca del universo queda parcialmente limitada, al tener ellos prácticamente una noción exclusivamente del plano que se encuentra sobre la superficie del planeta. La percepción de los reinos animal, vegetal y mineral. Los animales no voltean al cielo, miran a su nivel. Más allá no pueden explicarlo. Más allá no es necesario para ellos investigar. Así pues, una de las grandes distinciones entre el reino humano y el animal es que el reino humano investiga lo que está más allá de la bóveda celeste y más adentro de la corteza terrestre, mientras que los animales únicamente se preocupan por el plano tridimensional en que se desenvuelven sus vidas físicas. Su percepción de la realidad es totalmente distinta a la del ser humano. Ellos funcionan únicamente en su plano físico, en su cuerpo físico, y están perfectamente adiestrados para reconocer algunos de los impulsos que provienen de la superficie del planeta. Algunas especies pueden establecer un medio de comunicación entre la superficie del planeta y su sistema nervioso, de tal forma que esta comunicación les advierte de peligros que están inminentes a ocurrir, tales como terremotos, para que se alejen de la zona de peligro. Igualmente, las tormentas eléctricas que ionizan el ambiente funcionan de una manera particular sobre el sistema nervioso animal, provocándoles un estrés que los obliga a retirarse del área en peligro. Así pues, de esta manera, el sistema sensorio animal percibe una realidad distinta a la de los humanos, una realidad que está carente de interpretaciones, una realidad que funciona exclusivamente por asociación directa entre las cosas que percibe y las otras que mantiene acumuladas. No hay un proceso deductivo, no hay lógica, no hay ningún mecanismo que permita al animal deducir o concluir algún hecho futuro a partir de cosas que está percibiendo. Por otro lado, el reino vegetal percibe un mundo de energía. Su realidad se traduce simplemente a energía. Finalmente, el reino mineral está totalmente unido al cuerpo físico planetario y su percepción está delimitada exclusivamente por el mundo, por el cuerpo físico de la misma Tierra. Así pues, la conciencia planetaria, a través de sus distintas percepciones en sus distintos reinos, camina por el sendero evolutivo y llegará el momento en que su evolución le permita dar un salto en conciencia, y hasta entonces la raza humana podrá participar de esos beneficios. La humanidad pasará a otra dimensión gradualmente. Habrán escuchado recientemente que se habla de que la Tierra pasará a otro nivel dimensional. A fin de que ustedes puedan normar criterios particulares, les recordaré lo que en una ocasión mencioné. El universo no evoluciona dando saltos. El universo camina de una manera continua, progresiva y de ninguna manera discontinua o dando saltos. La humanidad pasará a otra dimensión, pero será algo gradual y lo hará junto con el planeta. Puesto en tiempo terrestre, esto llevará todavía muchos años. Así que no esperen en la comodidad de sus hogares que el cambio se dé para salir a disfrutar del nuevo mundo divino. Es la semilla del trabajo la que sentará las condiciones para que este pasaje hacia otros niveles de existencia
pueda darse. Número 13. Los sistemas y aparatos del hombre. Hablábamos acerca de la conciencia planetaria. Hablábamos de cada uno de los reinos que pueblan la Tierra. Y decíamos que cada uno de los reinos son como los sentidos a través de los cuales el planeta percibe la realidad del universo, el hombre y sus unidades vivientes. Un aspecto de interés para todos ustedes debe ser el entender su interrelación con los distintos reinos. Por ejemplo, la conciencia del hombre, que es de una naturaleza elevada, encarna en un cuerpo físico. Este cuerpo físico realmente está constituido por materia orgánica y eso significa que es un conglomerado de unidades vivientes, tanto del reino animal como del reino vegetal. Comprende tanto fauna como flora y por lo mismo participa de diferentes estados de conciencia. Por otra parte, cada una de esas pequeñas unidades vivientes, microorganismos o células, están a su vez constituidos por ingredientes del reino mineral. Entonces, el reino mineral, hasta cierto punto, es materia prima para formular y construir al reino vegetal, y este a su vez al reino animal, y este por su parte al reino humano. Observamos entonces que en los diferentes reinos se mezclan, interrelacionándose unos con otros, constituyendo cadenas interminables de asociaciones que dan por resultado diferentes formas de vida. Podemos imaginar que la conciencia humana trabajó sobre varias fuerzas cósmicas a fin de tomar control de un cuerpo físico que no es otra cosa que un conglomerado de los diferentes reinos de los que está constituido el planeta. El aparato digestivo humano transmuta. Los cuerpos físicos de los minerales, los vegetales y los animales están siendo asimilados y convertidos en el cuerpo físico del hombre. Todo esto vía la alimentación. El aparato digestivo humano constituye el laboratorio en donde los componentes de los diferentes reinos son trabajados, reprocesados y sintetizados para constituirse en miembros de un reino superior. Espiritualmente hablando, la función del aparato digestivo es transmutadora. El sistema circulatorio une y purifica. ¿Qué podríamos decir del sistema circulatorio? Los nutrientes que son apartados del sistema digestivo son distribuidos a través del sistema circulatorio, el cual llega a cada una de las unidades celulares que constituyen al cuerpo físico humano. La función espiritual del sistema circulatorio del ser humano podríamos dividirla en dos partes. Por un lado, aporta la alimentación necesaria a cada una de las unidades vivientes y por la otra, toma el desperdicio y los rezagos de todos aquellos nutrientes que no han sido asimilados por el resto de las unidades vivientes. Es decir, tiene un proceso de limpieza. Ese proceso de intercambio con las unidades vivientes es similar al que simbólicamente es representado por el Espíritu Santo en relación con el Hijo y el Padre. Es el Espíritu Santo el que hace posible la comunicación entre el reino humano y el Padre Creador. Es el Espíritu Santo el que permite establecer la unión de cada uno de los hijos de la tierra con su Padre Creador. Ese fluido energético que mantiene unidos a todos los seres de la creación es análogo al sistema circulatorio del hombre, que mantiene unidas a todas las unidades vivientes del cuerpo físico y les permite colaborar para que la misión de este gran ser llamado hombre pueda ser llevada a cabo. Desde un punto de vista meramente material, el sistema digestivo transmuta y el sistema circulatorio une. El sistema nervioso, analogía superior del aparato circulatorio humano. Pasemos ahora a la contraparte espiritual y observaremos que una función análoga al sistema circulatorio la efectúa el sistema nervioso. Uniendo cada uno de los puntos del organismo físico con el cerebro,
El sistema nervioso del ser humano permite que los estímulos que provienen del exterior y del interior puedan alcanzar de una manera ordenada y jerárquica al cuarto de control, al cerebro, al lugar donde se toman las decisiones, el lugar desde donde la voluntad humana dirige y gobierna al resto del cuerpo físico. Entonces, el sistema circulatorio funciona como un análogo inferior del sistema nervioso del hombre. El sistema endocrino, analogía superior del aparato digestivo. Por otra parte, la función transmutadora del aparato digestivo es análoga igualmente a la función transmutadora del sistema endocrino. Cada una de las glándulas en su función de sintetizar hormonas no está haciendo otra cosa que sirviendo de enlace entre los propósitos divinos del hombre y los propósitos materiales. La función espiritual del sistema glandular difícilmente puede ser explicada en estos momentos, pero sintetiza químicamente funciones sumamente importantes de los cuerpos superiores del ser humano. El cuerpo etérico impulsa la voluntad más alta del hombre. Las 7 glándulas asociadas a los chakras son las puertas de acceso entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. En el cuerpo etérico se resume, a nivel de impulsos eléctricos, la voluntad más alta del hombre, y estos impulsos son transmitidos en secreciones hormonales al cuerpo. Las glándulas y la misión del ser humano. Quisiera pedirles que estudien detenidamente a las glándulas que se encuentran asociadas a los chakras y estudien cuidadosamente cada una de las sustancias que producen. Analicen la importancia de estas en la conducta del hombre y en los estados anímicos que producen la ausencia o el exceso de esas hormonas. Y finalmente, traten de entender cómo es que los cambios conductuales derivados de desequilibrios hormonales afectan la misión del ser humano. Número 14. Fisiología esotérica. Hablamos ya de las funciones que el sistema circulatorio y el sistema nervioso tenían sobre el cuerpo. Unen a las distintas unidades vivientes, integrándolas dentro de un mismo campo energético y haciéndolas accesibles a la voluntad suprema del yo superior humano. Explicamos igualmente que el sistema glandular sintetizaba en sustancias bioquímicas la voluntad divina en el hombre. Las glándulas y su lenguaje bioquímico. Hace tiempo les fue explicado que cada grupo actuaba en uno de los capítulos del plan maestro. Deben saber que ese plan maestro que la jerarquía interpreta tomándolo directamente de la voluntad del logos planetario y posteriormente transmitiéndola a los discípulos avanzados de la humanidad, tiene su análogo en la mente del hombre. El ser humano toma de ese plan maestro una pequeña partícula y lo traduce como un plan personal. Ese plan personal de desarrollo o de evolución es transmitido vía los chakras al sistema glandular humano. Las glándulas, por su parte, secretan sustancias que no son otra cosa que órdenes bioquímicas de cómo debe funcionar el organismo. El lenguaje a través del cual se comunican las células y los microorganismos del cuerpo físico es bioquímico. Es a través de sustancias, a través de hormonas, a través de enzimas y proteínas. Ese es el lenguaje del cuerpo humano y la comunicación que se da entre los distintos tejidos y células no es otra cosa que un maravilloso concierto de voces en donde cada quien aporta y recibe algo de sí mismo y de los demás. Los poderes del sistema glandular humano. ¿De dónde nace la capacidad del hombre de poder autorregenerar sus tejidos dañados o poder mandar órdenes de salud o de enfermedad a su cuerpo físico? Justamente es a través de los chakras y del sistema glandular humano. Las órdenes que el hombre da a su subconsciente son retransmitidas en formas químicas, sustancias bioquímicas al cuerpo. Así, una persona que sufre corajes frecuentes estimula directamente ciertas glándulas del cuerpo
el cual a su vez responde secretando sustancias que transmiten ese mismo sentimiento a cada una de sus células del cuerpo. El deseo de matar, por ejemplo, producto de una irritabilidad extrema, se traduce inmediatamente en un deseo de matar, pero bioquímicamente. La orden se revierte, puesto que la persona experimentará los efectos a través de sus glándulas en su propio cuerpo físico. Si alguna vez escucharon en cursos de metafísica que todo lo que deseen a otros regresa a sí mismos, podrán ahora verlo desde otra perspectiva. Las órdenes que el cerebro manda son tomadas por sus mismos chakras y enviadas a sus glándulas de secreción, tanto externas como internas, produciendo los mismos efectos deseados sobre otra persona en su propio cuerpo físico. El aura y la voluntad divina. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel energético? Cada unidad viviente tiene su propia aura que se funde en las auras de las unidades vivientes a su alrededor. Poco a poco, cada uno de los tejidos y órganos del cuerpo produce una determinada coloración y energía que cuando se observan integralmente dan la impresión de formar un huevo de energía, una forma ovoide de energía. Cada uno de los órganos y células del cuerpo es responsable de una pequeña porción de toda esa cantidad de energía. Cuando el cuerpo se encuentra perfectamente sano, las emociones equilibradas y los pensamientos alineados a la voluntad divina, la luz que emana de las células y órganos del cuerpo es una luz brillante que se encuentra perfectamente armonizada a la voluntad divina. Recordemos que la voluntad divina desciende a través del chakra coronario y es distribuida a todo el cuerpo a través del sistema nervioso y circulatorio. El camino hacia una enfermedad. Cuando existen bloqueos de energía por las distintas razones que ya fueron explicados en un curso anterior, entonces se producen zonas de coloración oscura, se pierde brillantez, puesto que se mantiene desconectada la fuente original de energía viva. La energía empieza a viciarse con los pensamientos recibidos de otras psiquis humanas, y el aura de la persona empieza a tomar una coloración opaca. Y esto da lugar a que se establezcan pequeños focos de infección. Un aura opaca es bastante sensible a los estímulos que provienen del exterior y da como resultado una alta propensión a las enfermedades, a la irritabilidad, a los estados que, como ya lo mencionó nuestra hermana Kuan Yin, podrían ser llamados de baja energía en la psiquis del ser. Así, un ser humano inicia el camino hacia una enfermedad. Las infecciones. Las infecciones virales o bacterianas que el ser humano recibe son primeramente producidas por zonas oscuras dentro de su campo energético. Este campo energético oscuro atrae, por ley de magnetismo, energías del exterior de la misma naturaleza, lo cual a su vez produce que una multitud de organismos afines a esta energía sean atraídos. Por otra parte, es bien sabido que dentro del cuerpo humano se encuentran microbios, bacterias de todos tipos y especies. Cuando las condiciones energéticas están dadas para que una determinada especie se multiplique por encima de su valor de equilibrio, entonces surge una enfermedad y se requiere de un antídoto para ella. Las verdaderas causas de las enfermedades físicas residen en la psiquis del hombre. La medicina que el hombre ha desarrollado es efectiva a nivel del cuerpo físico, puesto que el hombre ha adquirido ya un conocimiento medianamente adecuado de las causas y efectos que regulan las leyes del cuerpo físico. Es posible corregir las anormalidades a nivel físico, pero aún no se ha alcanzado el suficiente conocimiento para atacar las verdaderas causas de las enfermedades físicas que residen en la psiquis del hombre.
Esto inevitablemente acorta la vida de una persona, puesto que un campo energético oscuro impide el flujo directo de la energía que proviene del yo superior del hombre, que en cierta forma es una expresión de vida. La ausencia de esta energía fresca inevitablemente degrada la calidad de vida y reduce su capacidad de trabajo equilibrado. Las enfermedades que se producen en las personas de edad avanzada no son otra cosa que los efectos de una vida oscura, desconectada de la fuente de su yo superior. Una persona que ha vivido en armonía consigo mismo y con los principios más altos de su conciencia divina podrá mantener su cuerpo en equilibrio durante una mayor cantidad de años. El mecanismo más eficiente para conectarse con la fuente de energía es la meditación. Entendamos ahora la gran importancia que tiene el poder conectarnos con la fuente más alta de energía que poseen los seres humanos. Entendamos que uno de los mecanismos más eficientes para conectarse con el yo superior es la meditación. Es el trabajo sobre el chakra coronario y frontal. Cuando mediten, centren su atención en el entrecejo. De esa manera, las energías gravitarán sobre los chakras superiores, activándolos y conectándose con esas fuentes de energía elevada. Número 15. Los ciclos biológicos de la creación. Como recordarán, hemos venido hablando de las funciones que tienen tanto el sistema circulatorio como el sistema nervioso. Dijimos igualmente que la voluntad divina es tomada por el hombre y transmitida en forma bioquímica, en forma de sustancia orgánica, a cada una de las células que conforman el cuerpo. Hay una relación entre lo inorgánico y lo orgánico. Déjenme ahora presentarles un nuevo concepto que tal vez no hayan observado anteriormente. Vamos a olvidar momentáneamente los cuerpos superiores del hombre para centrar nuestra atención únicamente en el cuerpo físico. Observemos la superficie del planeta y olvidémonos igualmente de las fuerzas espirituales que gobiernan y dinamizan cada uno de los elementos que forman a este planeta y a todos sus habitantes. Observemos la relación que hay entre las piedras y las bacterias. Ustedes deben saber que existen bacterias que se están alimentando exclusivamente de sustancias inorgánicas, es decir, de elementos tales como el azufre o el oxígeno. Entendamos que las plantas igualmente se alimentan de materia inorgánica. Toman por medio de sus raíces los elementos que el suelo contiene y los incorporan a sus propios cuerpos físicos. Posteriormente, los seres que hemos llamado animales se alimentan de estos mismos vegetales y los reincorporan a su propio cuerpo físico. Finalmente, el hombre se alimenta tanto de animales como de vegetales y sus componentes son desmenuzados por las sustancias contenidas en el sistema digestivo humano. Y esos elementos disgregados son totalmente asimilados por el cuerpo del hombre. Los átomos pueden recorrer toda la escala de los reinos evolutivos en la Tierra. Olvidémonos momentáneamente de los mundos superiores y veamos únicamente el ciclo que recorre cada uno de los átomos que habita la superficie del planeta. Un átomo de oxígeno, por ejemplo, puede casualmente combinarse con hidrógeno y mientras se encuentra flotando en la atmósfera del planeta, de pronto puede verse precipitado hacia alguna laguna, algún río o al mar. Posteriormente puede ser tomado, tal vez del suelo, por alguna planta. La planta, por su parte, quizás sirva de alimento a algún animal y posteriormente alcance al cuerpo de algún ser humano. Una vez que el sistema digestivo del hombre ha sido puesto en funcionamiento, ese átomo puede nuevamente ser liberado del cuerpo del hombre y reincorporarse, ya sea a la atmósfera gaseosa o a los diferentes líquidos que el ser humano extrae de su cuerpo. En ambos casos, el átomo ha recorrido toda la cadena de los reinos evolutivos
que habitan el planeta Tierra. Durante su recorrido, este átomo ha podido participar de las diferentes energías que conforman tanto el reino mineral como el reino vegetal, el animal y el humano. Se ha enriquecido en cada una de estas etapas y finalmente, al momento de retornar a su punto de origen, su energía ha sido distinta, ha sido enriquecida por diferentes ingredientes o pasajes. Las moléculas también evolucionan hacia nuevas formas de manifestación. Veamos ahora un conglomerado de átomos, por decir alguna molécula. Las moléculas igualmente pasan por los diferentes reinos de la naturaleza y a su pasaje a través de ellos van adquiriendo mayores cantidades de energía de diferentes calidades. Todo esto no es sino un proceso dinámico de evolución a nivel elemental. Si pensáramos como moléculas, esa pequeña parte de la creación está siguiendo un recorrido similar al de los planetas alrededor del Sol. Un recorrido cíclico, solo que esta vez la molécula gravita alrededor de un eje central que por el momento no podemos denominar de ninguna forma. Veamos que este ciclo que siguen todas las partículas elementales no es otra cosa que el ejercicio de una fuerza cósmica, el efecto de la fuerza evolutiva empujando a cada uno de los átomos de las moléculas que habitan en el planeta hacia nuevas formas de manifestación. Todas estas pequeñas entidades de vida cósmica siguen un proceso de evolución diferente al de los seres humanos. Veamos por unos momentos cómo cada uno de los elementos que conforman las sustancias que habitan en este planeta están pasando permanentemente por esa danza cósmica. Es una danza que los lleva de un reino a otro, y a otro, y a otro. Observemos cómo algunos elementos en verdad no pueden ser incorporados al reino humano. Hay ciertos elementos que son nocivos para el hombre y que por lo mismo su evolución, su ciclo evolutivo queda limitado, tal vez hasta el reino animal, o tal vez hasta el reino vegetal, o incluso es probable que nunca entren en contacto ni siquiera con los vegetales. También hay diferencias de grado de evolución en el reino inorgánico. Observemos que a nivel elemental, aquellas entidades que pueden convivir perfectamente con el reino humano serán las que se encuentren a la cabeza de la evolución, mientras que aquellas otras que no pueden ser utilizadas para formar parte de los cuerpos físicos de los reinos vegetal, animal o humano son las que se encuentran en las escalas más bajas de su evolución. Tratemos de visualizar cómo toda esta danza cósmica de los elementos inorgánicos no es otra cosa que un gran reino en movimiento, una gran colectividad de entidades cuya vida los lleva a participar de los diferentes reinos de la naturaleza. Ahora preparémonos para dar el gran salto. Esa danza cósmica que cada uno de los elementos que conforman la corteza terrestre efectúa a través de los diferentes reinos es análoga a otra danza mucho mayor en alcance que el ser humano efectúa a través de diferentes reinos del universo. La conciencia del hombre forma los cuerpos inferiores de seres mayores. La conciencia del hombre forma los cuerpos inferiores de seres mayores. ¿Cuáles son estos reinos y por qué el hombre no se puede dar cuenta de su pasaje? La respuesta es simple. El alcance de la vida humana no le permite percibir las increíblemente grandes dimensiones de su existencia como espíritu. Su conciencia humana es utilizada para formar los cuerpos inferiores de seres cósmicamente, infinitamente mayores que él. De la misma forma como el ser humano puede asimilar átomos de hierro, de oxígeno o de metales dentro de su cuerpo y de esta manera utilizarlos como instrumentos para su actividad en el mundo físico,
De la misma forma, la pequeña conciencia humana va recorriendo un sinfín de reinos superiores y sirve como un eslabón para formar los cuerpos inferiores de estos grandes seres cósmicos. Algún día, las conciencias de los seres elementales que animan a los átomos podrán trascender su estado evolutivo y alcanzar tal vez la amplitud de un planeta. De la misma forma, el ser humano, a través de expansiones sucesivas de conciencia, podrá alcanzar algún día la escala que corresponda a un Dios creador. Estos conceptos, más que analizarse, deben visualizarse. Más que entenderse, deben comprenderse. Más que leerse, deben tratar de ser vividos y percibidos a través de la directa observación con el mundo que nos rodea. Mediten cuidadosamente esto que les acabo de explicar. Número 16. El hombre, síntesis del universo. Las fuerzas cósmicas y la voluntad divina. El microcosmos humano está lleno de fuerzas que lentamente van conformando tanto su dinámica como los impulsos evolutivos. Esas mismas fuerzas, en otra escala, son las que mueven a las sociedades humanas. Rigen la vida de los planetas y, a su vez, los impulsan hacia la culminación de su programa evolutivo definido desde el principio de su propia creación, a la escala macrocósmica. Estas fuerzas se manifiestan como el reflejo de la voluntad divina, entendiéndose por esta la voluntad emanada de los centros galácticos que dirigen los destinos de regiones enteras del universo. La perfección de estas fuerzas cósmicas se hace evidente cuando, en el estudio del universo, comprendemos que sus movimientos son rítmicos y sistemáticos. Cada cosa tiene una razón de ser que tal vez, sin poder ser explicada en palabras, es intuitivamente percibida cuando se observa en las meditaciones superiores. El ser humano participa en la evolución de seres infinitamente mayores. El ser humano mantiene todo un microcosmos en funcionamiento, en perfecta manifestación dentro de su cuerpo físico. A su vez, participa de otro universo en el que convive con reinos distintos al suyo y que, en su conjunto, conforman una perfecta armonía cósmica. Estos son los temas de los que ya hemos hablado en el pasado. Igualmente, dentro del macrocosmos, siendo el hombre un pequeño átomo de vehículos superiores de manifestación divina, a su vez es movido de manera automática por el ejercicio de estas grandes fuerzas llevadas a una manifestación cósmica. Participa de movimientos imperceptibles para él en su escala de tiempo y espacio. Participa de planes evolutivos de los cuales no les es posible percibir ni su significado ni su objetivo. A su vez, forma parte de las huestes que conforman los vehículos de trabajo de seres infinitamente mayores. Su conciencia no es sino una partícula minúscula de un conglomerado de ellas que conforman la conciencia de un ser superior. Así pues, el hombre participa en 3 niveles dentro del gran concierto universal. Mantiene un microcosmos, participa de otro y forma parte de uno mayor. Las 3 regiones de la conciencia humana. Veamos ahora al ser humano como la síntesis del universo. Siendo que el todo está en todo, como lo dice ese maravilloso libro del Kybalión, el hombre mantiene un contacto con su microcosmos vía una región de su conciencia. Mantiene otro contacto con el cosmos en el que vive a través de sus 5 sentidos y finalmente mantiene una unión con el macrocosmos a través de otra región de su conciencia. Podemos hablar entonces de 3 regiones de la conciencia humana, cada una de ellas conectada, la primera al microcosmos, la segunda al cosmos
y la tercera al macrocosmos. La banda activada del capullo astral. Por analogía, podemos tratar de percibir un poco acerca de las dos regiones que hasta el momento no son desconocidas. La primera, aquella que gobierna y mantiene al ser humano en participación con su cosmos. Se vale de los 5 sentidos del cuerpo físico para poder procesar toda la información que percibe de ese cosmos del que participa. Los impulsos provenientes del exterior son procesados dentro de una vasta región de la conciencia humana. Esta región está delimitada por una de las bandas del capullo astral que se mantiene activada gracias al asiento de conciencia. Las bandas inferiores del capullo astral. Existe otra región limitada, localizada en las bandas inferiores del capullo astral, que conecta al ser humano directamente con su propio microcosmos. El movimiento del asiento de conciencia hacia las bandas inferiores produciría en el hombre un control total sobre su propio microcosmos. Esto es comunicación directa con los mundos y con los seres que habitan nuestro propio cuerpo físico. El trabajo de algunos faquires y algunos discípulos orientales hacia el control total de su cuerpo físico, incluyendo las palpitaciones del corazón, el pulso y la respiración, no es otra cosa que pequeños movimientos de su asiento de conciencia hacia las bandas inferiores. A su vez, estos movimientos le permiten igualmente conectarse con los mundos subhumanos, con los mundos elementales y con todos aquellos reinos que se encuentran localizados en la parte inferior de la escala evolutiva. Las bandas superiores del capullo astral. Por el contrario, los movimientos de asiento de conciencia a las bandas superiores del capullo astral conectan al ser humano hacia las leyes macrocósmicas. Lo conectan con los planes divinos que rigen la evolución de las estrellas, de las galaxias y de todo el universo. Así pues, estos movimientos hacia arriba son similares a los que practicaron algunos discípulos de la antigüedad que hicieron de la astronomía y de la astrología su principal materia de estudio. Alteraciones y trastornos en la conciencia humana. Nuevamente afirmamos que los movimientos hacia arriba y hacia abajo del asiento de conciencia producen trastornos en la conciencia humana, dado que el área total de activación de las fibrillas no cambian mientras el asiento de conciencia no inicie un viaje hacia su interior. Al cambiar el punto de enfoque del asiento de conciencia y activar otras fibrillas, en automático desactiva aquellas que mantienen al ser humano anclado en la realidad tridimensional, que es considerada como normal por la sociedad humana. De esta forma, los movimientos hacia arriba o hacia abajo, aun cuando le permiten al ser accesar una realidad distinta a la que normalmente trabaja en automático, le desconectan de la realidad en que el resto de los seres humanos vive. Por esta razón, hemos afirmado que son patologías que sumergen al ser humano en problemas de orden psicológico y que, por supuesto, alteran la misión personal que el ser tenga que desarrollar en su vehículo. Efecto del movimiento del asiento de la conciencia hacia el centro. Si el ser ha iniciado un movimiento de su asiento de conciencia al interior de su capullo astral, el cono de activación de las fibrillas se abre y le permite abarcar pequeñas regiones de las bandas superiores y pequeñas regiones de las bandas inferiores, y recibe una perspectiva mayor de lo que es el universo, de lo que es la creación del hombre. De esa manera, sin perder el centro y el contacto con la raza humana, su conciencia empieza ya a develar los misterios que se esconden en las leyes del cosmos y aquellos que se encuentran en el nivel del micromundo. Con este proceso, el ser humano empieza a sintetizar en sí mismo tanto las fuerzas que rigen al macro
como las fuerzas que rigen al micro. Se convierte entonces en una porción consciente del universo manifestado. Se convierte en un punto luminoso de conciencia viajando a través del tiempo y el espacio en el reino de su Padre. Una célula lograda dentro de los millares de intentos que la conciencia universal hace cada instante para expandir su propia evolución. Mediten cuidadosamente las palabras porque en ellas se encierran otras claves que no pueden ser manifestadas de una manera clara. El efecto de la activación total del capullo astral. El ser que ha logrado activar la totalidad de sus fibras en el capullo astral se convierte automáticamente en un punto focal de la voluntad divina. Es decir, es un activador automático de los planes divinos y su presencia, su sola presencia en alguna región del universo, reactiva los movimientos tendientes a la consumación de los planes que las leyes divinas hayan formulado para esa región. Número 17. El microcosmos del hombre. 3 regiones en la conciencia del hombre, una parte dirigida al microcosmos, otra parte dirigida a su propio cosmos y una tercera en contacto con el gran macrocosmos. 3 niveles de conciencia, 3 niveles de participación humana en los distintos escenarios de la creación. El micromundo humano. Hablemos primeramente del microcosmos, un universo que palpita, vibre, se mueve y evoluciona dentro del hombre, no únicamente como parte de su cuerpo físico, sino igualmente como parte de su conciencia humana. Las diminutas partículas de conciencia microscópica de cada uno de los seres que conforman su microuniverso forman asimismo la gran conciencia humana, que para ellas, en su nivel, podría muy bien analogarse al concepto divino, al concepto de la conciencia divina. Estos microbios del espejo participan de un universo personal, participan de sus propias reglas, participan de sus propias leyes que son modificadas de acuerdo a la conciencia humana, de acuerdo al libre albedrío humano. El concepto de la libertad. Permítanme explicar el concepto de la libertad que tiene el hombre para modificar las leyes que gobiernan su propio micromundo. El libre albedrío que el ser humano disfruta le permite trazar los destinos de su propio cuerpo físico y de su propia conciencia humana. Aun cuando las leyes que gobiernan al micro, al cosmos y al macro sean las mismas, los destinos, los arquetipos, los moldes bajo los cuales los planes seguirán dándose dentro de su propia escala son definidos por la conciencia humana. Así, si el hombre mantiene problemas internos en su psiquis que lo llevan a generar pensamientos autodestructivos, estos mismos pensamientos se traducirán en monumentales fuerzas microcósmicas que arrastrarán hacia la destrucción a millones de mundos de nuestro universo. Dentro del hombre también se cumple. Lo sutil mueve a lo denso. La depresión en que caen algunos seres humanos y que se manifiesta con tendencias autodestructivas se refleja en su mundo interior en una serie de desórdenes que no son otra cosa que los resultados de las fuerzas que él mismo puso en funcionamiento dentro de su propio microcosmos. Cada uno y en su propio nivel, los mundos luchan por cambiar esa decisión, ese destino, cada quien en su propia escala de evolución, cada quien siguiendo su propio impulso de libre albedrío. Algunos se resisten, mientras que otros desisten inmediatamente. Pero invariablemente, las fuerzas que ha puesto en funcionamiento el ser humano se cumplirán inexorablemente, porque lo sutil mueve a lo denso. Y en este caso, las fuerzas de la conciencia humana son las fuerzas sutiles que mueven a las energías más densas de que están conformados los vehículos
del microcosmos. Así pues, las llamadas enfermedades psicosomáticas no son sino el resultado de esta formidable acción de las fuerzas humanas llevadas a la más concreta manifestación en su propio micromundo. No olvidemos que las interrelaciones entre los distintos micromundos conforman el cuerpo físico y el estado de salud, armonía o enfermedad que manifiesta cada ser humano. Origen, función y mantenimiento de la salud psíquica. Por el contrario, si el ser goza de una salud psíquica aceptable y sus aspiraciones son permanecer siempre en un estado de salud completa, si su mente se mueve buscando la luz permanentemente, aspirando a una mayor claridad en sus misiones espirituales, entonces la conciencia humana sirve únicamente de puente entre las fuerzas divinas del macrocosmos y sus propias fuerzas internas en su microuniverso. Así pues, los átomos y las pequeñas vidas que conforman su microcosmos se conectan inmediatamente a las grandes fuerzas del macro. Se enrolan dentro de los planos que el logos planetario ha destinado para cada individuo de la raza humana. Y esto nos lleva hasta una completa perfección. El ser humano se ve auxiliado de su propio microcosmos que canta al unísono con la armonía de las esferas. Las mareas evolutivas en el microcosmos. Si bien es cierto que los átomos que conforman hay un cuerpo físico, volverán a conformar otro en un mañana lejano. También es cierto que mientras permanezcan dentro de un organismo humano, participan de las oleadas de energía de éste cuando llega la llamada muerte física. Las partículas se disgregan y pasan a formar parte de los reinos vegetal, animal o mineral. Posteriormente, si está en su ley evolutiva, pasarán a formar parte de otro nuevo vehículo humano, participando de nuevas creaciones, participando de nuevas oleadas de energía. Todo esto va formando lo que nosotros llamamos las mareas cósmicas evolutivas. Esto dentro del microuniverso. Los átomos etéricos. Poco a poco los átomos van evolucionando y van alcanzando mayores niveles de conciencia microcósmica. El átomo, al irse sutilizando, se va convirtiendo en un átomo etérico y pasa a formar parte de los vehículos superiores del hombre. Si bien los átomos que la ciencia química investiga son los que conforman al vehículo físico, existen otra gran cantidad de átomos etéricos que conforman al cuerpo etérico del hombre. Estos átomos poseen propiedades distintas que posteriormente podremos explicar basándonos en algunos principios que la ciencia ha descubierto. Por ahora, tan solo es necesario entender que la evolución de los pequeños organismos del micromundo los va llevando primeramente a formar parte de un vehículo físico y a participar después en la conformación de los vehículos superiores humanos. De esta forma, el átomo sigue avanzando hasta alcanzar mayores niveles de su propia evolución. Número 18. La conciencia humana es un conglomerado de conciencias más pequeñas. Hemos aprendido que el ser humano ejerce fuerzas sobre su propio microuniverso a través de sus sentimientos y de sus patrones mentales que determinan su conducta. Estas fuerzas trabajan convirtiéndose en impulsos nerviosos que a su vez ponen en funcionamiento al sistema glandular, lo que se traduce en secreciones de sustancias que pueden ser positivas o negativas. Para los pequeños microorganismos que conforman al universo personal, dijimos igualmente que cuando el ser humano ha alcanzado una comprensión suficiente acerca de las leyes que rigen al universo y su voluntad ha sido puesta en manos de la voluntad del Padre, entonces su conciencia no sirve más que de puente entre las fuerzas que regulan al macrocosmos y su propio microuniverso. Como es arriba, es abajo. Podríamos agregar, siempre y cuando la conciencia del hombre pueda percibir la voluntad divina, si el hombre ejerce su propia voluntad y libre albedrío, entonces él modificará su microuniverso de acuerdo a su propia percepción
a su percepción cósmica de lo que es el macro, el sistema autónomo interno del hombre. Es interesante observar que las células, microbios que conforman al hombre son guiadas por la conciencia humana, por la conciencia de ese hombre, y que las percepciones que ese hombre tenga de las fuerzas del universo influirán notablemente sobre las fuerzas que están trabajando en su propio cuerpo. Sin embargo, existe un sistema autónomo dentro del hombre, el sistema que mantiene trabajando al corazón. Lo quiera el hombre o no lo quiera, el sistema que mantiene la respiración permanentemente trabajando, lo desee el hombre o no lo desee, el sistema que mantiene percibiendo los estímulos provenientes del exterior. Aun cuando el hombre lo desee o no lo desee, este sistema autónomo es la garantía de que el microuniverso permanecerá también ligado al macrouniverso a través de ciertas vías secretas, aun cuando la conciencia humana se equivoque en sus apreciaciones. Un ser humano tiene control sobre ciertas funciones de su organismo, pero otras son independientes a su voluntad. El hombre crece y madura, envejece y muere, aún en contra de su voluntad. ¿Cuál es entonces la función de la voluntad humana? ¿Dónde queda y cuáles son las restricciones del libre albedrío humano? El hombre es una entidad que vino a ocupar un vehículo físico. Si bien es cierto que algunos estudiantes de ciencias ocultas han logrado obtener un mayor control incluso sobre las funciones del corazón y la respiración, también es cierto que no pueden alcanzar a dominar enteramente a su cuerpo. Y todo eso se debe a que el hombre es un visitante dentro de un vehículo que es el cuerpo físico. El hombre es una entidad que vino a ocupar un cuerpo conformado por partículas pertenecientes a otros reinos de la naturaleza, regidos por leyes propias de su reino. Dice la Biblia: el hombre es el Señor del mundo y todas las cosas fueron hechas para él. Pero ese papel de rey del mundo debe conquistarlo. Es parte del camino secreto a través del cual el hombre logra conocer el porqué espiritual de todas las cosas. Descifra la voluntad divina y toma posesión de las claves que le permiten manejar las fuerzas que rigen a los diferentes reinos. El conocimiento es poder. Por eso es que el hombre debe estudiar las causas primeras sobre las cuales ha sido construida toda la naturaleza. La voluntad del hombre puede destruir un organismo físico, pero aún así sus componentes se desintegrarán tarde o temprano y regresarán al reino de donde fueron tomados. La voluntad humana se retraerá a su propio reino y buscará en el futuro una nueva oportunidad para poder trabajar en el mundo de las formas. Los componentes de la conciencia humana. Así como las diferentes células forman a un organismo físico, entero y con existencia independiente, así la conciencia humana, que es independiente, está formada por un conjunto de pequeñas partículas de voluntad que manifiestan un individualismo incipiente. La conciencia del átomo, la conciencia de la célula, la conciencia del órgano, la conciencia de los aparatos y sistemas que conforman al cuerpo físico humano son algunos ejemplos de cómo la conciencia humana se puede conformar a través de diferentes conglomerados o partículas de conciencias más pequeñas. A la conciencia humana le falta la percepción de sus componentes. Pero de la misma manera como la conciencia humana tiene conciencia de su individualidad, pero carece de la percepción necesaria para entender a cada uno de sus componentes, de la misma manera el cuerpo físico del hombre puede llegar a experimentar una sensación que únicamente la identifica consigo mismo como ser completo y no como algo que se genera en alguna de sus partes. Tomen por ejemplo la sensación del hambre. El cuerpo físico pide comida y siente que todo su cuerpo, todas sus partes necesitan el alimento, aunque siendo específicos, es el estómago en donde se genera la sensación. Ese órgano cumple su función porque tarde o temprano tendrá que proveer de esa materia al resto de las células que se encuentran conformando otras partes del cuerpo físico.
Tenemos aquí un ejemplo de lo que es una sensación generada en una parte específica del cuerpo, pero interpretada como una sensación colectiva. En la conciencia humana, el hombre dice, tengo necesidad de amar, y no puede entender que esa necesidad surge de un área específica de su cuerpo, espiritual. Una deficiencia que puede ser expresada de esa forma, pero que en realidad es una carencia particular y específica de una área de su cuerpo. Entender a la conciencia humana como un conglomerado de conciencias más pequeñas es justamente utilizar correctamente la ley de las analogías. Como es arriba, es abajo. Y esto es cierto en todos los niveles. La chispa divina que permite la integración coordinada de las diferentes partes para conformar un todo es justamente la voluntad divina expresada en todos los niveles jerárquicos de la creación. Lamento no poder hacer más sencilla la explicación de estos temas, pero espero que el estudio profundo de los mismos permitirá apreciar la validez de estas enseñanzas. Número 19. La conciencia humana. La conciencia humana es un vehículo de la conciencia divina. Continuaremos con los conceptos que veníamos enunciando en las sesiones anteriores. La conciencia humana es el resultado de la combinación de las pequeñas conciencias individuales de las células, de los tejidos, de los órganos, de los aparatos y sistemas que forman el cuerpo físico, además de los correspondientes al etérico, al astral, al mental y al resto de los superiores. La conciencia humana es un vehículo igualmente de la conciencia divina. El asiento de conciencia, tal como lo hemos venido estudiando, no es sino el resultado de la interacción de las energías en descenso que provienen de los cuerpos superiores con las energías en ascenso que provienen del cuerpo físico y de sus componentes. Las energías superiores se armonizan con las energías ascendentes humanas. Las interacciones de los distintos canales a través de los cuales fluye la información proveniente del mundo de las formas o mundo físico se interconectan o mezclan con la información que proviene de los cuerpos superiores. Recordemos que la energía que proviene de los mundos divinos es una energía más sencilla, más simple y pura, de naturaleza tan sutil que entra perfectamente en armonía con las energías que van en un proceso ascendente. El símil del árbol. Si quisiéramos estudiar por analogías este mecanismo, la mejor imagen que podríamos obtener sería la de un árbol. Por un lado tenemos al flujo ascendente de la savia, que de una manera similar al sistema circulatorio humano, hace llegar los nutrientes hacia todos los puntos de la planta, viaja a través del tronco y llega hasta cada una de las hojas. Por otra parte, cada una de las hojas recibe los rayos solares y después inicia un proceso de fabricación de alimentos y de respiración. Estos estímulos viajan y retroalimentan en un flujo descendente al resto de la planta. El árbol se enriquece puesto que está efectuando un proceso de intercambio entre su ser y su medio ambiente. En el caso del ser humano, el mismo proceso se da. Existe un intercambio de energía entre el ser y su entorno. Observemos entonces la importancia de entender los distintos mecanismos a través de los cuales la energía fluye del interior hacia el exterior y viceversa. La conciencia establece una correlación entre lo divino y lo humano. Es vital para el cuerpo físico mantener una conciencia que lo guíe de una manera racional a través del mundo en que se mueve. Pero asimismo es vital para cada una de las entidades que conforman el ser humano en sus cuerpos superiores, mantener una conciencia que le permita establecer la correcta correlación entre los cuerpos divinos y los cuerpos humanos. 3 niveles de conciencia. Permítanme explicar más claramente este concepto. El ser humano mantiene una conciencia humana en su cuerpo físico, pero a la vez tiene otra conciencia semidivina en sus cuerpos intermedios,
y finalmente tiene una conciencia divina en sus cuerpos superiores. Cada una de las tres conciencias pertenece al mismo ser humano, pero sus puntos de manifestación son totalmente diferentes en las diferentes dimensiones en que se mueve. Las tres conciencias pertenecen al mismo ser, es decir, existe una unidad total entre ellas. Podríamos nombrarlas a través de la metafísica como el ser humano, su conciencia álmica o yo superior, y su cuerpo crístico o conciencia crística. Estos tres niveles de conciencia se encuentran unidos por la voluntad divina. El primero, el ser humano, su conciencia álmica o yo superior y su cuerpo crístico o conciencia crística. Estos tres niveles de conciencia se encuentran unidos por la voluntad divina, es decir, existe un canal de comunicación total y abierto entre los tres, solo que cada uno se mueve en su plano correspondiente, a efecto de que la creación divina trabaje armónicamente. Por supuesto que esto no le impide a la conciencia humana lograr un contacto más pleno y total con sus conciencias superiores, hecho que constituye la meta de todas las filosofías espirituales o esotéricas del hombre. Sin embargo, es preciso que entendamos que la conciencia humana tiene como papel más importante el cuidado de su cuerpo físico para que la correcta manifestación de las corrientes de vida que se están dando a través de él. La conciencia álmica. La conciencia álmica o el maestro interior que todos los seres humanos tenemos corresponde al portal de entrada hacia los planos superiores. Buscar el Antakarama no es otra cosa que establecer un lazo de comunicación permanente y total entre los tres grados de conciencia que tiene el ser humano. Para esto se han definido cientos de caminos diferentes a través de todas las escuelas, de todas las filosofías, de todas las religiones del mundo. En toda la historia del planeta, sin embargo, la meta ha sido siempre la misma. Los métodos han variado dependiendo de las condiciones externas y de los instrumentos que se tenían disponibles. Hoy la humanidad ha avanzado y le es fácil al hombre establecer esta comunicación entre su conciencia intermedia y su conciencia interior. Para ir más lejos, podríamos decir que el ser humano mantiene una comunicación inconsciente con esa conciencia intermedia, con su conciencia interior, la cual se manifiesta en determinados momentos especiales en que el ser humano, por alguna extraña disposición mental, abre sus canales y percibe lo que vendría siendo su plan divino en ese momento, su misión personal para esa hora. Aun cuando es identificada como una inspiración por parte de la conciencia humana, ignorante de estos conceptos, el ser humano va guiando sus pasos poco a poco, siguiendo los estímulos de esta conciencia interior. Su vida la va encaminando, persiguiendo una luz de la cual ignora su procedencia. La conciencia humana puede abrirse a la luz interior. La conciencia humana muchas veces semeja el comportamiento de un niño que, sin saber lo que quiere, poco a poco está siendo guiado por la voz de su padre o de su madre. Cansado de jugar, hay momentos en que se desliga, percibe claramente los estímulos provenientes de esa voz interior y entonces dirige sus pasos hacia donde su intuición lo guía. Al cabo de un rato inicia nuevamente sus juegos y se pierde en la confusión de sus sentidos. Y así transcurre su vida, teniendo pequeñas iluminaciones a lo largo de ella, guiando sus pasos a veces a ciegas y a veces iluminados por esa conciencia del maestro interior. Pero aquellos que dedican su vida al estudio espiritual abren su canal de comunicación y sus pasos se dirigen firmemente hacia concretar la misión que su conciencia interna les está marcando. Objetivo del maestro interno: abrir el canal de comunicación. Cabe señalar que el objetivo que prosigue el maestro interior no es otro que establecer el flujo más grande, pleno y total que sea posible
entre los cuerpos superiores y la conciencia humana en el mundo inferior. Los medios de que se valga este maestro interno para lograr su objetivo son, en cierta forma, irrelevantes y arbitrarios, desde el punto de vista externo, es decir, no importa cuál sea la conducta que siga el discípulo en el mundo de las formas, lo que realmente importa es que ese canal de comunicación interior se abra. Ese es el propósito divino que subyace detrás de las actividades del maestro interior. La labor de los discípulos en el mundo y el trabajo interior. Las obras en el mundo de las formas son irrelevantes para el trabajo oculto de la conciencia espiritual. Sin embargo, debo aclarar que es posible observar una labor plenamente consciente de los discípulos del mundo, hacia lograr que estas enseñanzas se difundan, hacia establecer centros de iluminación mundial, hacia establecer una conciencia de unidad total entre todos los habitantes del planeta. Esas obras son las que mejor resultado dan para establecer este lazo de comunicación entre la conciencia humana y la divina. Por eso es que los estudiantes de la luz pueden identificarse entre ellos por las obras que realizan. Sin embargo, vuelvo a aclarar y a enfatizar que no son las obras externas las que determinan la apertura del canal interior, sino el trabajo que cada discípulo desarrolla internamente. Aun cuando se haya dicho miles de veces que por sus frutos los conoceréis, yo puedo afirmarles que muchas veces esos frutos están vacíos. Las obras muchas veces no hablan claramente de la grandeza del espíritu, y esto se debe a que los sentidos muchas veces son engañados por las formas. Sin duda, el discípulo que mantiene un canal abierto totalmente hará obras grandes, pero muchas veces esas grandes obras no son realizadas por espíritus que han alcanzado la unidad total. Estamos llegando ya a la síntesis de las enseñanzas que hemos estado impartiendo en estas sesiones. Espero dedicar un par de sesiones más a explicar la síntesis de los conceptos que hemos venido vertiendo. Entendamos que los caminos de los hombres muchas veces no son los caminos de Dios. Entendamos que la voluntad divina es una y la voluntad humana es múltiple. Entendamos que la suma de todos los seres humanos es una parte de Dios y que el plan divino observado desde la más alta visión, desde la más alta panorámica, engloba todo aquello que nosotros podemos percibir y aún todo aquello que nosotros no podemos percibir. Número 20. El tiempo y las conciencias del hombre. Ya hablamos del micro y del macromundo, y cómo la conciencia humana en realidad camina por 3 planos diferentes. Entendimos que el ser humano en realidad posee una línea de conciencia que lo conecta desde sus células primarias hasta sus vehículos superiores en unidad con Dios. La función de la conciencia espiritual. Explicamos igualmente que mientras la conciencia humana camina y deambula por la tierra, su conciencia álmica tiene a su vez trabajos especiales que realizar en su propio nivel de conciencia, mientras que su cuerpo crístico o su más alta conciencia espiritual se preocupa por mantener los ritmos energéticos que definen la voluntad divina, fluyendo y refluyendo de una manera armónica y sincrónica con las mareas energéticas del universo. De esta forma, a lo largo de la línea de conciencia que une a los universos con los átomos más pequeños del cuerpo físico humano, se mantiene, esotéricamente hablando, el palpitar del corazón de Dios. Esto hasta cierto punto independiente de la conciencia humana, pero perfectamente regulado por esa conciencia divina que el hombre mantiene en sus vehículos superiores. Los núcleos de voluntad. Hablemos ahora de otro aspecto fundamental. Si bien el cuerpo físico está sujeto a leyes que gobiernan las substancias, el cuerpo álmico a su vez se sujeta a leyes superiores que gobiernan a la materia más sutil. Las energías que dan forma a los vehículos intermedios del hombre en realidad obedecen a otros principios más sencillos que incluso han sido ya estudiados por ustedes.
Se dice que la energía sigue al pensamiento, pero cuando ese pensamiento en realidad es de origen divino, podemos decir entonces que la mente divina dirige las energías sutiles conformando núcleos de voluntad que para efectos didácticos podemos llamarles cuerpos álmicos. Los núcleos de voluntad no son otra cosa que moldes formadas por la voluntad divina y que anima a cuerpos físicos y les proporciona un vehículo de manifestación de conciencia semidivina del hombre. Estos son núcleos de voluntad en honor del más elevado ser cósmico y en la chispa o la esencia divina que se encuentra en unidad con Dios. El vehículo crístico. Tenemos que entender que dentro de la creación en que nosotros vivimos y tenemos el ser, el vehículo crístico, nuestra más alta expresión espiritual, en realidad no es sino la manifestación de una energía muchas veces más sutil que constituye a su vez el cuerpo de manifestación de una entidad sin nombre, a quien si le llamáramos Dios simplemente la limitaríamos. Esto quiere decir que nuestra más alta expresión divina en realidad es el cuerpo tosco de otra entidad mucho mayor. El tiempo y las leyes físicas. Un factor desearía explicar ahora, el factor del tiempo. Las leyes que gobiernan al vehículo físico están sujetas a la causa y el efecto, como dos ingredientes de una misma cosa que son separados en la conciencia humana por un lapso de cierta cantidad que se ha denominado tiempo. En los vehículos álmicos el tiempo deja de tener una referencia y puede ser manipulado, es decir, puede ser contraído o ensanchado, por decirlo de otra forma. El tiempo transcurre lo más lentamente que se desee o puede transcurrir lo más rápidamente que desee la conciencia álmica. El tiempo y las leyes álmicas. Podríamos también agregar que el vehículo álmico no puede hacer retroceder al tiempo, pero sí puede hacer que casi se detenga y también tiene facultad para acelerarlo. Esto dentro de su limitada esfera de acción. Aunque constituye un misterio para ustedes, podríamos decir que pertenece a una dimensión a la que en la actualidad difícilmente se puede tener acceso. La facultad del alma de manipular el tiempo dentro de cierto límite se deriva del poder que tiene de aumentar o disminuir su frecuencia de vibración, la cual a su vez y por las leyes que la misma ciencia humana ha descubierto en la relatividad del tiempo, puede ser sencillamente explicada. El tiempo no es un factor que afecta a todas las cosas creadas por igual. El tiempo transcurre de una manera diferente para los diferentes seres de la creación. El cuerpo álmico mantiene una potestad sobre el tiempo, pero limitada. El tiempo y las leyes espirituales. En los vehículos superiores, sin embargo, el tiempo puede ser manipulado, incluso hasta hacerlo retroceder. La razón es que la causa y el efecto no son sino dos extremos de una misma cuerda, y entonces tenemos que en un universo, en una conciencia en donde las causas y los efectos son creados instantáneamente de una manera perfecta, el tiempo simple y sencillamente no tiene sentido. Las cosas son y son así, sin ningún transcurso, sin ninguna evolución, sin ningún movimiento. Todo esto representaría un transcurso del tiempo, el cual no tiene sentido. Hablaríamos entonces de procesos atemporales, es decir, procesos que pueden ser efectuados en las dos direcciones del tiempo, hacia el futuro y hacia el pasado. Podríamos hablar entonces de pequeñas áreas dentro de un espacio infinito, en donde el tiempo puede ser manipulado, que se mueven hacia el futuro, mientras que otras se mueven hacia el pasado. La capacidad de viajar en el tiempo. Un espacio de esta naturaleza no puede ser comprendido. Sin embargo, y para hacer una analogía
que pueda ser útil dentro de las limitadas conciencias que manejamos, diremos que toda la vida humana se mueve en la dirección positiva de la flecha del tiempo, es decir, se mueve desde un presente hasta un futuro. Sin embargo, la mente humana puede viajar hacia el pasado, puede viajar hacia los recuerdos y por lo mismo constituye un ejemplo de cómo el hombre mantiene en sí mismo la capacidad de viajar en el tiempo, aunque para esto tenga que utilizar elementos de dimensiones diferentes a las de la física. Se puede disociar el tiempo de los eventos del mundo físico. Disocien el concepto tiempo de los eventos del mundo físico. El tiempo no es sino un factor que ha sido agregado a la mente del hombre para poder explicar su historia. Pero en aquellos planos en donde el eterno presente impera, el pasado y el futuro son tan solo dos instrumentos más al servicio de la voluntad divina. No albergo la esperanza de que puedan ser entendidos en su totalidad estos conceptos, pero creo que para algunos de los lectores será de mucha utilidad entender la relatividad del tiempo en función de los niveles de conciencia que el humano puede alcanzar. Número 21. Importancia del trabajo conjunto. Quiero tratar de reinterpretar los objetivos que perseguimos en la reeducación de la humanidad. Algunos de ustedes se han preguntado de cómo es posible que las enseñanzas que he estado impartiendo a lo largo de estos últimos 3 años puedan ser complementarias de las otras que he concedido anteriormente a través de otros canales. Déjenme explicarles algo. La humanidad es el campo de actividad de los maestros. La humanidad en su conjunto representa para nosotros el campo de actividad sobre el cual debemos enfocar las energías del logos planetario y del logos solar, en sus diferentes concepciones. La voluntad divina se manifiesta en oleadas de energía que inciden sobre los cuerpos superiores de los seres humanos. Objetivo: los principios del plan divino deben sembrarse en la conciencia humana. Nosotros intentamos establecer un correcto canal de expresión entre todos nuestros discípulos mediante el uso de determinados conceptos y enseñanzas que son congruentes con las oleadas de energía que provienen del centro del sistema solar. Es decir, buscamos que cada uno de los conceptos que enviamos a través de nuestros canales representen el camino más sencillo de expresión mediante los cuales las energías provenientes de nuestro logos pueden coincidir y ser asociadas por las mentes de los estudiantes con estas enseñanzas. De esta manera estamos asegurando que los principios del plan divino no queden únicamente sembrados a niveles intuicionales dentro de las mentes entrenadas de los hombres, sino que a la vez posean el correcto canal a través del cual puedan ellos empezar a manejarse y por lo mismo establecer ese lazo interno de comunicación entre sus conciencias superiores y sus conciencias humanas. Cuando inicié mi trabajo hace ya varias décadas de años, la humanidad se encontraba en un periodo muy agitado de actividad. Los conceptos fueron necesariamente velados en algunas cosas y extremadamente claros en otras. Me interesaba dejar en claro que la filosofía espiritual debía tener un lugar dentro de las áreas del conocimiento humano, más formales. Me interesaba apartar de la superchería y la superstición los conceptos de la filosofía espiritual. Con el paso del tiempo y el despertar de las ciencias, ahora ha sido posible incluir dentro de los conceptos de estas enseñanzas algunos otros que la ciencia ha empezado a manejar. Esto enriquece enormemente nuestra posibilidad de explicar el mundo espiritual, pero a la vez exige de nuestros discípulos una mayor preparación y dedicación para entender cada uno de estos conceptos. Necesidad de la investigación y de labor conjunta. Actualmente, un énfasis muy especial está siendo dado a todo aquello que constituya nuevas líneas de investigación y de trabajo. Nuestras obras sugieren investigaciones. No podemos agotar un tema en su totalidad porque no sería de ninguna forma motivador para los seres humanos aceptar simplemente lo que están leyendo o escuchando,
Es necesario siempre que los trabajos sean conjuntos, que las investigaciones sean compartidas entre nosotros y ustedes. Nosotros decimos los primeros pasos, pero a la humanidad le corresponde caminar el resto. Nosotros movemos una causa y ustedes deben reflejar el efecto. Los triángulos deben ser construidos paralelamente, a fin de que, llegado el momento, podamos unirnos y trabajar en el mismo plano de manifestación. La estrategia que hemos venido siguiendo a través de ustedes y de otros grupos es y seguirá siendo una labor conjunta en donde nosotros explicamos las razones y damos los primeros pasos. Ustedes aplican los conceptos y concluyen el trabajo. La respuesta a las incógnitas de la humanidad. Nuestras voces responden al llamado de grandes áreas de humanidad y nuestras palabras son las respuestas a las preguntas que hace una gran porción de humanidad. En cierta forma representamos a las voces de colectividades humanas. Por su parte, ustedes y todos los grupos del planeta han surgido igualmente como una respuesta a necesidades de otra porción de humanidad. Cada una de las escuelas que ha logrado establecer el contacto, en realidad ha sido posible porque en ambos casos son representantes de porciones de humanidades. Ustedes como escuela son la cúspide de las aspiraciones humanas. Nosotros como instructores somos el contacto que la jerarquía establece con la humanidad. Nosotros en los círculos más externos, ustedes en los puntos más elevados. La conjunción se hace posible y se establece el lazo de comunicación. Responsabilidad del grupo que contacta con la jerarquía. Mientras el grupo siga siendo la respuesta a las necesidades de una gran porción de humanidad, este flujo de información será posible en el momento en que el grupo se aparte de los intereses espirituales de la humanidad, en la misma medida nosotros nos iremos apartando del grupo. Es preciso entender que lo que hace nuestra unión es justamente el hecho de que perseguimos los mismos resultados y nuestros propósitos permanecen alineados. Por esta razón, todo lo que hemos dado hasta ahora son respuestas parciales a una multitud de preguntas que la humanidad ha formulado. Yo los invito a que sigan adelante. Lo que hemos hablado hasta ahora, todas las enseñanzas que han recibido hasta este momento, no son sino un grano de arena en la inmensa playa del conocimiento espiritual. Doy las gracias por la oportunidad de haber trabajado en esta serie y me despido con el deseo sincero de que estos conceptos puedan llegar hasta las mentes de todos aquellos que formularon preguntas en las que estuvieron basadas estas enseñanzas. Apéndice. El encantamiento del sueño. Quisiera dedicar mis palabras en este día a comentar lo referente al encantamiento del sueño. Ese juego que ha sido revelado al mundo con un propósito objetivo. Como ustedes sabrán, el juego fue revelado con el propósito de sincronizar las conciencias humanas con las conciencias superiores. Quisiera explícitamente referirme al proceso de confinamiento al que se ven sometidas las conciencias humanas una vez que son encerradas en los cuerpos tridimensionales. Tal como hemos explicado en ocasiones anteriores, el ser humano recibe los estímulos percibidos por sus 5 sentidos desde el momento mismo en que llega al mundo. A través de sus padres y de la misma sociedad, va aprendiendo a aislar los estímulos provenientes de estos 5 sentidos de aquellos otros que está percibiendo por sus cuerpos superiores. La conciencia humana está encarcelada en la tridimensionalidad. De esto resulta que su asiento de conciencia se enfoca específicamente en el plano tridimensional, ignorando todos los estímulos provenientes de sus vehículos superiores. La conciencia humana, cuya libertad original le permite captar las ondas, vibraciones y estímulos provenientes de una infinidad de escalas dentro de sus cuerpos superiores, se ve ahora limitada, encuadrada, localizada a fin del marco tridimensional y de referencia. El ser humano ha aprendido a ignorar los mensajes de su conciencia. El ser humano ha sido entrenado para enfocarse exclusivamente en todo aquello que percibe a través de sus 5 sentidos.
El uso del lenguaje no es otra cosa que el resultado de la interacción del hombre con el mundo tridimensional. Es entonces un vehículo inapropiado para establecer el contacto con los estímulos que provienen de las conciencias superiores. Los sellos solares son puertas de acceso a la conciencia superior. Es preciso entonces establecer líneas de entrada, puertas que puedan extraer a nivel intuitivo los estímulos que provienen de la conciencia superior. Estas puertas son precisamente los sellos solares, los 20 sellos mayas que son manipulados a través del juego y que de una manera paulatina van restableciendo la comunicación del hombre con sus vehículos olvidados. La conciencia humana empieza un viaje desde el momento mismo en que la geometría de los sellos es captada a través de sus 5 sentidos. Se forman túneles que atraviesan la coraza de la conciencia humana inferior y penetran en los terrenos del inconsciente, llegando a establecer el antakarama con los vehículos superiores humanos. De la misma forma como la atmósfera protege a la vida del planeta de los rayos solares, de esa misma forma la conciencia humana se protege a sí misma, aislándola del resto de la conciencia universal. Si el ser humano ha de alcanzar la suprema libertad que ha recibido en herencia por ser un hijo de Dios, deberá atravesar esa atmósfera mental que filtra todas las ideas que provienen de la suprema conciencia universal. Los sellos solares son 20 puertas que son abiertas de una manera intuitiva, de una manera mágica, en 2 puntos distintos de su psiquis. Cada uno de ellos lo conecta a una de las raíces originales que fueron utilizadas al momento de la concepción como ser espiritual. A través de la utilización continua del juego, los seres humanos irán restableciendo ese contacto, rompiendo la coraza de su atmósfera mental y penetrando en otras dimensiones. La herencia genética cósmica. Ahora bien, de la misma forma como el código genético es transmitido de las células padres a las hijas a través de esa espiral llamada ADN, de la misma forma podemos afirmar que el ser humano es poseedor de una herencia genética cósmica que ha permanecido a lo largo de su evolución en el planeta, pero siempre inaccesible a su conciencia humana, por la simple y sencilla razón de que el ser humano ha sido entrenado para enfocar su conciencia en el mundo externo y nunca se le entrenó para que aprendiera a diferenciar y a atender los estímulos que provienen de su mundo interno. La voz de la conciencia. Se dice que cuando el hombre abre los ojos, su alma se vacía. Su atención es puesta en el mundo externo y empieza la ilusión del mundo. Se mueve y camina de acuerdo a las condiciones cambiantes de ese mundo externo, sin entender que su propia vida interior es la que va marcando la pauta de su evolución personal. Cuando el hombre cierra sus ojos, las cortinas se corren y el mundo interno aparece en todo su esplendor. Un mundo oscuro para aquellos que no han aprendido a despertar su visión interna, pero un mundo maravilloso para aquellos que han descubierto la voz de la conciencia hablando en sí mismo. El tiempo en lo interno y en lo externo. La sincronización cósmica. El tiempo se comprime porque en el mundo interior el tiempo no transcurre linealmente. La mente humana puede viajar hacia atrás o hacia adelante en cualquier dirección en el tiempo, mientras que el mundo tridimensional solo lo hace en una sola dirección y siempre hacia adelante. De la misma forma como las células poseen en su código genético toda la información que como raza humana ha sido acumulada en cada uno de sus genes, de la misma forma la historia de la humanidad está grabada en el código genético cósmico que el ser tiene en su interior. Cuando el hombre es capaz de viajar en su interno, el tiempo deja de tener sentido y el pasado, el futuro y el presente no son sino un punto en el vasto universo de Dios. El ser humano no envejece internamente. Eso lo aprende de lo que han visto sus ojos en el mundo externo. Interiormente el tiempo no tiene sentido. Interiormente el espacio tampoco tiene sentido. Por esta razón, el encantamiento del sueño ha sido revelado a la humanidad
como un instrumento poderoso para acelerar su sincronización a las nuevas frecuencias que el plan cósmico requiere. Posibilidad de conectarse con la realidad tetradimensional. Así como el hombre tiene un conjunto de células que regulan sus pensamientos y establecen la comunicación con cada punto de su cuerpo y forman en su conjunto un cerebro, de la misma forma la humanidad, como un gran ser, tiene en sus células hombres, un conjunto de ellas que unidas son quienes dan forma a los pensamientos de la humanidad. Generan las ondas que pasan a formar parte del inconsciente colectivo y después son asimiladas dentro de otro proceso por cada uno de los seres humanos que pueblan la Tierra. La difusión de este juego permitirá que ese conjunto de células hombres penetren en la nueva onda de tiempo, se conecten con la realidad tetradimensional y a nivel de inconsciente colectivo puedan mover el destino de toda la humanidad. La intuición. Cuando el razonamiento del hombre se convierte en cárcel, solo la intuición le permite descubrir el siguiente paso. Hubo un tiempo en que el lenguaje fue un gran avance para la humanidad. Hubo un tiempo en que la ciencia y la religión fueron los dos instrumentos más poderosos que el hombre tuvo para acercarse a Dios. Ha llegado el momento en que un mecanismo superior haga su aparición entre los hombres. La intuición. Esa puerta que una vez abierta comprime el tiempo y el espacio y conecta a la mente humana con la mente cósmica. Los mandalas, los sellos solares, la simbología oculta serán quienes aporten las herramientas necesarias para iniciar este viaje hacia otra dimensión. Una última aclaración. Hemos estado haciendo un viaje en conciencia. Es un viaje que los seres humanos realizarán con su conciencia humana y les permitirá accesar las dimensiones superiores de esta misma realidad cósmica de Dios. Que la luz divina guíe sus pasos en esta nueva aventura. Que así sea. Agosto 30 de 1992. Reconocimiento a la maestra Kuan Yin. Quisiera mencionar unas palabras en relación al trabajo que vinieron desarrollando con mi hermana Kuan Yin. Tal vez les parezca extraño cómo es posible que nosotros, siendo colaboradores de la jerarquía divina, mantengamos naturalezas tan distintas en cuanto a la enseñanza, la forma de presentarla y la vibración de nuestras respectivas energías. La irradiación de amor. Nuestra hermana, que es un ser lleno de luz que seguramente ustedes han percibido en sus visualizaciones, ha desarrollado a lo largo de los tiempos la maravillosa cualidad de poder concretar en palabras la más alta irradiación de amor que es posible percibir dentro del nivel en que nos encontramos. Aun cuando es fácil mencionarlo, es sumamente difícil de lograr que energías de un orden tan elevado puedan ser traducidas en palabras de manera que formen un instrumento adecuado para la transmisión de estas energías. En el esfuerzo de trasladar la irradiación al lenguaje, muchas de las ideas se quedan únicamente a nivel de sugerencias escondidas entre líneas, entre las letras, entre las imágenes evocadas. Buscar entre líneas de los mensajes. Por esta razón, hace tiempo, cuando hablábamos de la comunicación cósmica con las mentes terrestres, sugerimos que cuando un ser humano pretende instruirse de enseñanza inspirada, debería siempre buscar el mensaje escondido entre líneas. El mensaje tras las parábolas, tras las imágenes, tras los símbolos y, en última instancia, observar la terminología usada, que aun cuando no es lo suficientemente exacta, sirve de guía para poder evocar en la mente del lector lo que el maestro quiso decir. Trabajo continuo de la maestra. Nuestra maestra es grandemente apreciada entre los círculos de la jerarquía. Su labor incansable cubre más de 100 países. Esto significa que mensajes como los que transmite a ustedes están siendo continuamente irradiados a la Tierra, en ocasiones hasta 10 veces en un mismo día. Generar ondas de amor. ¿Dónde queda ese caudal de amor? Aun cuando las palabras sean grabadas o escritas, la energía que está emanando fluye a través de ustedes, que se convierten momentáneamente en diapasones, resonando a la misma frecuencia de la maestra, generándose de esta manera una onda de amor que es emitida en forma radial, es decir, formando círculos y extendiéndose como un foco de luz, como una marea de amor en todas direcciones. Si bien los mensajes escritos aportan gran cantidad de esa energía,
La labor más importante tal vez sea el generar esas ondas de amor que se irradian cada vez que se logra un contacto. Sigan pues las instrucciones que ella les ha marcado, porque de esa manera estarán, a su manera, generando otra onda de amor que beneficiará al mundo de una manera más allá de lo esperado. Anuncio de la nueva serie del maestro Hilarión. Quiero comentarles que siendo esta la última participación de la maestra Kuan Yin, en esta ocasión la semana próxima iniciarán ustedes una nueva serie de instrucción, algo que tiene que ver con la sociedad actual, algo que es indispensable para que el ser humano entenderlo y llevarlo a la práctica. Hablamos de la integración del hombre. Daremos una serie de instrucciones que buscarán profundizar en la psicología interna del individuo, buscando la unidad de sus diferentes partes. Esto ya había sido anunciado anteriormente. Estamos próximos a su realización. La serie estará a cargo del maestro Hilarión, que como ustedes saben, su capacidad para leer en lo más interno de los hombres está sobradamente demostrada. La integración del hombre no es otra cosa que la primera disciplina que deberían los seres humanos seguir, a fin de alcanzar la total congruencia entre los aspectos más internos de su ser, tanto emocionales como intelectuales, y la conducta que mantiene dentro de la sociedad humana. De esto se hablará con mayor abundancia en las siguientes sesiones. Por ahora los dejo. Los esperamos para embarcarnos en una nueva aventura. Mis bendiciones quedan con ustedes. Septiembre 27 de 1992. Aquí termina este libro que dictó el maestro Jual Kul